Bueno, entonces este es el equipo que tiene mejor estructurada la tabla, ¿sí? Bien. Eso no quiere decir que sea la mejor, de hecho van a ver al final, van a ver que hay unas correcciones, ¿no? Ok, entonces miren, lo primero que tenemos que hacer y revisar es lo siguiente. Aquí viene el tipo de diurético, cuáles son los más utilizados de esta familia o grupo, cuál es la potencia diurética, qué tan potentes son, en dónde actúan, cómo actúan, cuándo se indican y cuáles son los efectos secundarios. Pero también, si se fijan, aquí ponemos un subtema. Aquí están los natriuréticos, ¿sí? Y en ellos están los inhibidores de la anhidrasa carbónica, los diuréticos de asa, las tiacidas, los inhibidores de los receptores de aldosterona y los ahorradores de potasio, ¿sí? En estos natriuréticos. ¿Esto qué quiere decir? Que todos estos grupos que acabo de mencionar, como ustedes ya hicieron la tablita, tienen una cosa en común, todos. Todos eliminan de una u otra manera o impiden que se reabsorba el sodio. ¿Están de acuerdo? Y por lo tanto, al impedir que se reabsorba el sodio se va por el interior de la nefrona. Y ya hemos visto nosotros infinidad de veces que el sodio jala agua. ¿Están de acuerdo? Entonces, al irse el sodio por lo que va a ser la orina, pues va a jalar más agua y por lo tanto vamos a orinar más. Entonces, este grupo, todos estos grupos que acabo de decir, se llaman natriuréticos porque lo que están eliminando es sodio. Vean, Na de natriuréticos es la abreviatura de sodio. ¿Ya vieron? Y triuréticos es que se elimina el sodio por la orina. ¿Ya se dieron cuenta? Porque están en este grupo. Entonces, hay algunos libros en donde hablan de natriuréticos y entonces ya vamos a saber que se trata de diuréticos que lo que eliminan es sodio, o dicho en otras palabras, lo que no dejan que se reabsorba es sodio, ¿sí? ¿Le entendieron a esto que acabo de decir? ¿Por qué se llaman natriuréticos? No veo deditos. Ok, bien. Ok, entonces vamos a ver el primer grupo muy rápidamente. El primer grupo que impide que se reabsorba el sodio se llama grupo inhibidores de la anhidrasa carbónica, ¿sí? Acuérdense que si se inhibe la anhidrasa carbónica, pues no se forma bicarbonato, ¿están de acuerdo? Y al no formarse bicarbonato, no hay quien cotransporte el sodio y por lo tanto el sodio se pierde por la orina. Ese es el mecanismo de acción. Y actúan en el túbulo contorneado proximal. Sin embargo, su efecto no es muy alto y estos son los más utilizados. De los más utilizados se van a acordar nada más de la acetazolamida y miren, lo voy a de la acetazolamida y de la diclofenamida, ¿sí? Es el túbulo contorneado proximal en donde actúan y se elimina el sodio. El sodio no se puede reabsorber. ¿Ya se dieron cuenta? Ahora, el problema es que aparte de que son débiles, diuréticos débiles, fíjense todo lo que producen, vean, depresión, toxicidad, bla, 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 todo esto, y lo más grave es esto, que producen acidosis metabólica. ¿Ustedes se acuerdan cuando empezamos a ver la clase de equilibrio ácido-base? Dijimos que nuestras celulitas no podían vivir ni en un pH ácido ni en un pH alcalino. Y entonces este tipo de inhibidores de la anhidrasa carbónica nos producen acidosis metabólica. Y fíjense, si aparte de eso
es un diurético débil, pues ¿por qué me voy a arriesgar a utilizarlo en un paciente y producirle acidosis metabólica? Aparte de todo esto, ¿verdad? Que estamos viendo, porque además, vean, por ejemplo, la depresión, la toxicidad cutánea, la hipercalciuria, etcétera, pues no son cosas así tan sencillas. Entonces, ¿cuál es su principal indicación? Ah, bueno, pues es en el glaucoma, ¿sí? En los dos, en el abierto y en este. Entonces, si casi no lo utilizamos, ¿por qué lo ponemos en nuestra tablita? Ah, bueno, pues lo ponemos en nuestra tablita porque ocasionalmente hay algunas situaciones en donde sí tenemos que utilizar inhibidores de la anhidrasa carbónica, ¿sí? Pero vamos a dejarlo casi hasta el final, porque tenemos otros mejores. ¿Sí se entendió? ¿Qué hace el grupo de los inhibidores de la anhidrasa carbónica? Y por eso se llaman así, porque inhiben a la anhidrasa carbónica. Bueno, ahora vámonos con otro grupo también de natriuréticos, que son los diuréticos de asa. De estos nos vamos a acordar de estos dos, del furosemide y de la torasemida. Son prácticamente lo mismo, son como primos hermanos. También se le conocen como diuréticos de alto techo, ¿sí? O sea, son bien powerosos, vean. Provocan la excreción del 20 al 25% de sodio, lo cual es mucho. Es decir, no dejan que se absorba del 20 al 25% de sodio. Y por lo tanto, al no reabsorberse el 20 al 25% de sodio, pues va a tirarse el sodio por la orina y por lo tanto va a jalar mucha agua esa orina y ese paciente va a orinar mucho. ¿Sí se entiende? Ahora, ¿dónde actúan? En la rama ascendente de la salgente. Ahora, ¿qué es lo que hace? Inhibe al cotransportador sodio-potasio 2-cloros. ¿Sí? A ver, ¿qué está mal de aquí? ¿Cómo pusieron? ¿Quién me quiere decir cuál es el nombre correcto de este transportador? De los del grupo 2, del equipo 2. A ver, o bueno, quien sea, dígame, ¿cuál es el nombre correcto de este transportador? A ver, Castillo, Fernanda. Es NKCC2. ¿Cómo? ¿No te escuché? NKCC2. Exactamente, ¿verdad? Le faltó aquí el N diagonal K diagonal cloro 2. O sea, es sodio, potasio, 2 cloros. ¿Sí ya vieron? ¿Ok? Entonces, al inhibir este transportador se pierde mucho sodio y por lo tanto se orina mucho. Ahora, todas estas, ni las, bueno, vamos a poner estas dos, estas tres. Estas son las principales indicaciones de diuréticos potentes. Aquí en hipercalcemias e hipernatremias, e hipopotasemias e hiperpotasemias, son alteraciones hidroelectrolíticas en las que solamente se van a utilizar diuréticos en ocasiones muy específicas, ¿sí? Entonces, cuando quieran o traten de eh, alteraciones hidroelectrolíticas severas, hay otras cosas que se pueden utilizar aparte de los diuréticos para tratarlas, ¿sí? Entonces esas vamos a dejarlas como secundarias. Sin embargo, vean, hay una buena cantidad de efectos secundarios, ¿sí? Estos son muy buenos, estos los usamos constantemente. Incluso en cualquier, aparte de estas enfermedades, en la especialidad de ginecología, recuerden que les he dicho que se hacen muchas histerectomías, ¿sí? Y recuerden que cuando les hablé de las histerectomías, les dije que una de las complicaciones frecuentes era que podíamos lesionar uno o los dos ureteros, ¿sí se acuerdan de eso?
que los podíamos ligar a la hora de ligar las arterias uterinas. Entonces, cuando una paciente que le acabamos de hacer una histerectomía está en recuperación, lleva 2 horas y no ha orinado nada, bueno, pues entonces nosotros le hacemos lo que se llama una prueba terapéutica, le ponemos furosemide y en cuestión inyectado y en cuestión de 5 a 10 minutos, esa paciente tiene que orinar, ¿sí? Y si no orina, a pesar de que le pusimos furosemide, pues quiere decir que le ligamos los ureteros y por eso no está pasando orina. ¿Sí se entiende? Entonces también, ¿para qué se puede utilizar el furosemide? Quiero ver deditos. ¿Sí? Ok. Bien. Ahora vamos a pasar aquí a otro grupo de natriuréticos que se llaman tiacidas. Los 3 más importantes son estos. Primero la hidroclorotiazida, la clorotiazida y la clortalidona. La hidroclorotiazida y la clorotiazida son un poquito más potentes que la clortalidona, ¿sí? Pero, bueno, aquí no lo pusieron en orden, pero estos 3 son los que más se utilizan. Ahora, vean, estos son de acción moderada o de bajo techo. ¿Se acuerdan que el potente se llamaba de alto techo? ¿Sí? Estos que son menos potentes se llaman de bajo techo. ¿Por qué? Porque los de alto techo impedían la reabsorción del 20 al 25% de sodio. Estos nada más impiden la reabsorción del 5 al 10% de sodio. Por eso se llaman de bajo techo. Ahora, los otros funcionaban en la porción gruesa de la rama ascendente de la Sequenle. Aquí estos actúan en el tubo contorneado distal. ¿Y qué es lo que hacen? Vean, inhiben a este cotransportador que se llama sodio-cloro. ¿Ya vieron en qué se equivocaron en este equipo? Pusieron el mismo contratransportador acá arriba, el sodio-cloro, y acá abajo. Aquí sí está correcto, y aquí vamos a ponerlo, ¿cómo puedo poner para ponerlo rojo? Bueno, ya como ya lo puse en amarillo, aquí esto debería de ser sodio, potasio, 2 cloros, como nos dijo Fernando. Aquí sí está bien el sodio cloro, ¿verdad? No se reabsorbe sodio, se tira sodio y por lo tanto se aumenta la diuresis. Aquí les faltó poner un efecto que tiene, que en muchos libros no lo ponen y que seguramente por eso no lo pusieron ustedes. Las tiacidas tienen un efecto vasodilatador leve, Y eso, pues, es muy bueno, ¿verdad? Porque también disminuyen la tensión arterial en pacientes que la tienen alta, ¿sí? Entonces, vamos a ver que este tipo de diuréticos se utilizan mucho en pacientes con hipertensión arterial. Estos pacientes con hipertensión arterial, pues se le da medicamentos para bajarle la presión arterial, que se llaman antihipertensivos, que hay de varios tipos, ¿verdad? Pero no es el caso ahorita. Entonces van a tomar estos pacientes hipertensos medicamentos antihipertensivos y en estos pacientes también se utilizan las tiacidas, precisamente por ese efecto vasodilatador que tiene, que ayuda a disminuir la presión arterial. Ahora, ¿por qué se les agregan las tiacidas si ya están tomando antihipertensivos? ¿Sí se entiende la pregunta? Pues si ya están tomando antihipertensivos, ¿para qué le damos tiacidas? Por 2 razones. Primera, porque como tienen un efecto vasodilatador, se potencializan, es decir, les baja más la presión agregándole una tiacida que con el puro antihipertensivo solo o con la pura tiacida sola. ¿Sí se entiende lo que es potencializarse un medicamento? Ok. Y además conseguimos que orine un poquito más de agua
Con esto disminuye la volemia y con esto disminuye más la presión arterial. ¿Sí se entiende por qué estos medicamentos tiazídicos son excelentes para tratar la hipertensión arterial? Por eso la estoy subrayando, ¿verdad? Es el principal uso de las tiazidas, aunque también se puede utilizar en todas estas más, ¿sí? Sobre todo también en esta, en la insuficiencia cardíaca congestiva, que lo que nos sobra es volumen, pero tiene efectos secundarios. Entonces vean cómo estamos haciendo como que un paseo, ¿verdad? Por los natriuréticos. Estamos viendo cuáles son débiles, cuáles son fuertes, es decir, potentes, cuáles son moderadamente potentes, ¿sí? Ahora nos seguimos. Vienen los inhibidores de los receptores de la aldosterona. Aquí la que se van a recordar es la espironolactona. Vean, tiene una potencia baja y actúa en el túbulo contorneado distal y también en el colector. Oh. No sé qué me pasa aquí. Pero bueno, también en el colector. Ahora, si se llaman inhibidores de receptores a la aldosterona, pues lo que inhiben es la acción de la aldosterona compitiendo con los receptores de la aldosterona. ¿Sí se entiende? ¿Se acuerdan qué hacía la aldosterona en el túbulo contorneado distal? Potencializaba la reabsorción de sodio. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Entonces, al estar bloqueada la aldosterona, entonces no se reabsorbe sodio a nivel del distal y se tira por la orina y por lo tanto jala agua y por lo tanto aumenta la diuresis. ¿Sí ya se dieron cuenta? Ahora, lo podemos usar en estas enfermedades, la hipertensión arterial, en insuficiencia cardíaca. Acuérdense que la insuficiencia cardíaca se clasifica en los grados del 1 al 4 por una clasificación de Nueva York, o en el hiperaldosteronismo primario, ¿sí? Pero aquí le estamos utilizando más que como diurético para tratar el hiperaldosteronismo, ¿sí? Ya sea primario o secundario, porque son bloqueadores de los receptores de la aldosterona. Sin embargo, tienen muchos efectos secundarios, muchos. Pero uno de los más evidentes es ¿verdad? La ginecomastia. Les crecen las mamas a los pacientes que están utilizando inhibidores de la aldosterona. ¿Por qué? Pues porque la espironolactona es un medicamento de tipo esteroideo que se parece mucho a los estrógenos. Y entonces, si nosotros les damos crónicamente inhibidores de la aldosterona, que son muy parecidos a los estrógenos, ¿qué le va a pasar a sus mamas, aunque sean hombres? Les van a crecer, ¿verdad? Y a eso se le llama ginecomastia. Entonces, casi no los utilizamos. Finalmente, llegamos a los ahorradores de potasio, porque ya vimos que todos los demás que hemos revisado, al tirarse sodio, también se tira potasio, ¿sí? De modo que hay medicamentos que no tiran potasio, por ejemplo la espironolactona, pero ¿para qué queremos usar espironolactona si estamos viendo que tiene efectos secundarios que son negativos? ¿Sí se entiende? Entonces, casi no vamos a utilizar ahorradores de potasio. Lo que vamos a utilizar entonces, ¿qué creen que sea? ¿Qué creen que sea? Si les estamos dando natriuréticos a un paciente y tiran potasio, en lugar de darle un diurético ahorrador de potasio, que son débiles y que tienen efectos secundarios bastante malitos, entonces, ¿qué les damos si están tirando potasio? Pues agua pasa por mi casa, ¿verdad? Le damos suplementos de potasio, ¿sí se entiende? Entonces, cuando le estemos dando a un paciente un diurético
de los que acabamos de ver, de los natriuréticos que tiran potasio, pues hay que darle suplementos de potasio, porque si no van a estar quejándose de calambres, y todos ustedes en algún momento de su vida han tenido calambres, de los dedos de las manos, de los dedos de los pies, de los muslos, etcétera, y esos calambres a veces pueden ser muy frecuentes y muy intensos. Entonces, les damos unas tabletitas que parecen Alka-Seltzer, que se llaman sales de potasio, y se las toman todos los días. ¿Sí se entiende? El problema es que si se toman más de la cuenta, ahora van a tener mucho potasio y también van a tener calambres, pero ahora por hiperpotasemia. Entonces hay que mantenerlos en una dosis adecuada. Entonces, si quieren no darles suplementos de potasio, díganle qué alimentos tienen mucho potasio. Bueno, los alimentos que más potasio tienen ya se los conocen, ¿verdad? El plátano y el jitomate. Entonces, cuando demos un natriurético, si no queremos dar suplementos de potasio, les decimos que incluyan en su dieta bastante aguacate o un platanito diario. ¿Sí se entiende por qué? ¿Sí? Ahora, todos estos diuréticos, los natriuréticos, ¿qué creen? Tienen otro efecto secundario, sobre todo las tiazidas, más que nada las tiazidas, que es que dificultan la eliminación del ácido úrico, ¿sí? Entonces, los pacientes que utilizan este tipo de diuréticos, pues van a tener alto el ácido úrico. Y ya saben qué pasa cuando se tiene alto el ácido úrico. El paciente empieza con datos de gota, ¿sí? Dolores articulares, deformación de las articulaciones mayores, etcétera, etcétera. Entonces también, cuando el paciente que está tomando tiazidas les dice que les duelen las articulaciones, pues también le tienen que indicar un medicamento que tire el ácido úrico, que se llaman úricos úricos, como el alopurinol, ¿verdad? Entonces vean que recetar diuréticos, pues no es recetar dulces, ¿verdad? Ni caramelos. Tenemos que irnos con mucho cuidado. ¿Le entendieron a los natriuréticos? ¿Sí? Quiero ver sus deditos. Ok, bueno, entonces sigo compartiendo. Y ahora vamos a ver a los que siguen, ¿verdad? Que son los osmóticos. Los osmóticos, ¿se acuerdan que cuando nosotros vimos, creo que este tema, no me acuerdo si lo vio el doctor Eduardo o yo, pero hablamos de la presión osmótica, ¿sí se acuerdan de la presión osmótica? Que dijimos que si teníamos un compartimento separado por una membrana semipermeable, en donde de un lado hubiera muchos solutos y del otro lado hubiera pocos solutos, entonces el agua se iba a mover de donde hay poquitos a donde hay muchos. ¿Sí se acuerdan de eso? A eso se le llama presión osmótica. Bueno, pues los diuréticos osmóticos, eso es lo que hacen. Concentran muchísimo la osmolaridad en la orina. Y cuando la orina es hiperosmolar, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a jalar agua y por lo tanto la diuresis va a aumentar. ¿Sí? ¿Sí se entiende por qué aumenta la diuresis? Porque aumenta la osmolaridad de la orina con estos medicamentos. El manitol es una variante de un azúcar en donde se le inyecta al paciente y entonces todo eso se filtra y todo el manitol, todas las moléculas de manitol van pasando por la orina y la hace hiperosmolar. Por lo tanto, jala agua y el paciente orina muchísimo. De hecho, estos, el más utilizado, pues es el mismo manitol, ¿no? Se utilizan
en conjunto, por ejemplo, con cualquiera de estos, pero no, esto no se acuerdan de esto. Fíjense, son muy útiles para eliminar agua, no tanto para sodio, porque lo que jala la osmolaridad es agua. Por eso no, como no tiran sodio, por eso no están en los natriuréticos. Si ya se dieron cuenta, están en los osmóticos. Ahora, principalmente actúan en la rama descendente de la asa de Henle. ¿Y cómo actúa? Elevando la osmolaridad de la orina. ¿Sí? Aquí se equivocaron y pusieron del líquido, bueno, del líquido tubular. Se entiende, pero mejor hubieran puesto de la orina. Ok. Fíjense, este tipo de diuréticos se utiliza mucho, por ejemplo, en los pacientes que tienen hipertensión intracraneana, en los politraumatizados, en los que chocaron en un coche, a los atropellados, a los que les pegaron en la cabeza con un tubo. ¿Por qué? Porque acuérdense que el cerebro está dentro del cráneo y el cráneo pues es hueso. Entonces cuando se pega un paciente en la cabeza, el cerebro se edematiza, se hincha, pero como está dentro del cráneo no tiene para dónde hacerse, ¿sí se entiende? Entonces lo que tenemos que hacer es rápidamente sacarle agua a ese paciente para que no aumente la presión intracraneal y utilizamos generalmente este tipo de diuréticos, los osmóticos. Sin embargo, también tiene efectos secundarios. Entonces, ¿sí entendieron lo que son los diuréticos osmóticos? Quiero ver deditos. ¿Sí? Bien. Ahora, también dentro de los osmóticos tenemos los inhibidores de los transportadores SGLT2, que son, este es el más utilizado, tiene nombres difíciles de pronunciar, empagliflozina o dapagliflozina, ¿sí? Vean, más o menos tiene una potencia intermedia, tiene la ventaja de también tirar ácido úrico, son glicosúricos, y actúan en el túbulo contorneado proximal. ¿Qué es lo que hacen? Reducen la reabsorción de glucosa y al disminuir la reabsorción de glucosa, la glucosa se queda en la orina y funciona como el manitol, funciona como una orina hiperosmolar, ¿sí se entiende? Y por lo tanto se jala agua y se produce la diuresis osmótica. ¿Para qué los utilizamos? Generalmente se utilizan en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 para bajarle la glicemia, para tirar la glucosa, o, por ejemplo, como un diurético en la insuficiencia renal, en la insuficiencia cardíaca crónica, ¿sí? O en la enfermedad renal crónica. Sin embargo, también tiene muchos efectos secundarios porque estamos obligando a que la orina tenga glucosa, tenga azúcar. Entonces, generalmente va a venir como complicación infecciones del tracto urinario, de las vías urinarias. ¿Por qué? Pues porque estamos teniendo glucosa, azúcar en la orina. Y cuando se nos pasa la mano de la dosis, pues producimos lo contrario, ¿verdad? Que es hipoglucemia. Bien, entonces los inhibidores de SGLT2 pues son muy parecidos al manitol, porque el manitol también es un azúcar que eleva la osmolaridad de la orina, lo mismo que hace la glucosa en la orina. ¿Sí se entiende por qué se llaman osmóticos? Porque jalan agua hacia la orina. Quiero ver deditos, acuérdense. Ok. Finalmente llegamos a los receptores antagonistas de los receptores de la hormona antidiurética, que también se llaman acuaréticos, es decir, que tiran agua, pura agua, ¿sí? Acuérdense que esta hormona antidiurética o vasopresina lo que hace es reabsorber agua para no perderla por la orina.
Y si nosotros inhibimos a esta hormona que reabsorbe agua para no perderla por la orina, si la inhibimos, pues entonces vamos a perder mucha agua por la orina. ¿Sí se entiende? Y estos son bastante buenos, una muy buena potencia. El que más se utiliza es el Musabaptán. Se llaman baptanes, ¿verdad? Por eso, porque terminan en baptán. Actúan en forma competitiva con los receptores de la hormona antidiurética, que son todos estos, ¿verdad? ¿Sí? Y, aquí, bloquean la unión de la vasopresina con su receptor y por lo tanto, pues el paciente orina mucho. Es como si tuvieran diabetes insípida, como si no tuvieran hormona antidiurética. Bien, sin embargo, también tenemos efectos secundarios, como son todos estos que estamos aquí viendo. ¿Sí? Bien, ¿entienden por qué se llaman baptanes? Porque terminan todos en baptán. Son bastante potentes y actúan eliminando agua. ¿Sí? Aquí, previamente, fíjense, había tenido, es que cuando le das resaltar, nada más te resalta en amarillo. Pero vean, aquí este equipo se equivocó y puso que los baptanes tienen una gran potencia diurética porque facilitan la excreción de hasta el 30% del sodio. No, aquí estos no se meten con el sodio. Lo que hacen es bloquear a la hormona antidiurética. ¿Sí? Entonces, por eso aquí ya les había puesto desde antes que esto no está bien. Aquí no, los acuaréticos, los inhibidores de la hormona antidiurética, no se meten con el sodio, se meten exclusivamente con la hormona antidiurética. Y de esta manera, pues terminamos de ver a los diuréticos más conocidos y más utilizados. Finalmente, en la conclusión, les puse algo que es muy importante, porque si bien pusieron que antiguamente se utilizaban los diuréticos durante el embarazo con el objetivo de prevenir o retrasar el desarrollo de la preeclampsia, ya no se usan, no se deben de utilizar diuréticos durante el embarazo. Está prohibido, proscrito, no deben de utilizarse diuréticos en la paciente embarazada, ni para prevenir la preeclampsia, ni para quitarles el edema, no se deben de usar. ¿Por qué no se deben de usar? Porque hemoconcentran a la paciente y la hemoconcentración genera más problemas que beneficios. ¿Sí? Entonces, si una paciente no iba a tener preeclampsia y le dan diuréticos, seguramente va a tener preeclampsia. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante que todos lo sepan. Los diuréticos no se deben de utilizar en pacientes embarazadas. ¿Tienen alguna duda de los diuréticos? ¿No? Bueno, entonces ya saben, la próxima semana, examen y mesa redonda de la tabla que hayamos escogido como la mejor hecha. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda o pregunta? Ahorita son apenas las 9, pero ahorita no vale la pena empezar lo de la tabla de enfermedades porque no nos daría tiempo. ¿Sí? Mejor la dejamos para el próximo lunes. De modo que entonces nos vemos a las 10 en la clase de reproductor, a donde les voy a mandar el enlace minutitos antes de las 10. ¿Sí se entendió? Bueno, nos vemos al rato. Desconéctense ya, por favor.